Quequén Salado es el río más importante del sur de la provincia de Buenos Aires por muchísimas razones. Una de ellas, como decís vos bien, es la historia. En 1880 fue el límite de frontera con el indio, o sea que la frontera estaba en Tandil, y en 1880 se traslada al Quequén Salado poniendo fortines. Se instalan en donde el indio podía vadear el río o cruzar con sus malones, ponían un fortín. Se instalaron 7 fortines. Después, historia, como así, tenemos la hermosa historia del tigre del Quequén, que existe en el paraje que se llama el Paso del Médano, un lugar, y está la cueva donde se refugiaba allá por también 1890 más o menos, Felipe Pacheco, alias el tigre del Quequén. Un bandido rural que, digamos, estaba por esta zona, su campo de acción en esta zona, y ahí tenía una especie de base, por así decirlo. Hay una leyenda muy grande, inclusive está la historia que escribió Eduardo Gutiérrez, un folletinero de Capital Federal que lo entrevistó en vida estando preso Felipe Pacheco, hizo sobre lo que fue contando una novela, pero la historia real es que era un bandido rural, que escribió Borges sobre él, Gieco lo nombra en Bandidos Rurales, hizo un delito en los pagos en la estancia del Moro, cerca de San Cayetano, Balcarce, Pueyrredón, todo eso todos esos 3 o 4 partidos eran una sola estancia de Martínez de Oz, y él trabajaba en esa estancia. Martínez de Oz se ausenta por la guerra del Paraguay, y estando él ausente mata a una persona. Entonces se viene para estos pagos. Huyendo de la justicia. Y acá le da cobijo un tal Benjamín Subiaurre, que era muy amigo del patrón de Martínez de Oz. Entonces le da trabajo, y trabajaba en lo que hoy es el partido de Dorrego, que era una estancia también, y el partido de Tres Arroyos, que era de Benjamín Subiaurre. Cuando venía la partida a capturarlo, él se refugiaba en una cueva que está, como te dije anteriormente, en el Paso del Médano, se refugiaba. Cuando la partida se iba, volvía al rancho o al puesto donde él trabajaba, y así pasó varios tiempos, hasta que la patrulla lo detiene y lo llevan, lo procesan, y le habían achacado todos los delitos que había. Si se había hecho fama, así que todos los delitos que ocurrían en esta región se lo habían achacado a él. La cuestión que lo detienen, le hacen el juicio, y lo único que le comprueban fue el primer delito, el asesinato que había hecho en la estancia del Moro, cerca de Balcarce y de General Pueyrredón. Después, cuando lo liberan, en vez de venirse para estos pagos, se va a lo que hoy el Toay, en La Pampa, y ahí muere, pero dejando en la región sus hijos, que fueron de los primeros pobladores del partido de Tres Arroyos. Este paraje Puente Viejo, allá por 1911, atraviesa el ferrocarril, una línea que se hace de Coronel Dorrego a lo que es Energía. Se fundan varias estaciones, y la estación más próxima a este paraje era Oriente. Oriente nace bajo el impulso de Ramón Santamarina, y el mismo Ramón Santamarina de Tandil trae a un amigo de apellido San Llorente para que vea el espectacular río que había cerquita del pueblo que estaba fundando. Este hombre decide hacer un emprendimiento, para lo cual necesitaba un emprendimiento industrial, para lo cual él necesitaba electricidad, que era una utopía generar electricidad en 1915. La cuestión que hace una pequeña represa de 70 centímetros, ponen una turbina, genera electricidad, y lamentablemente en 1918 vino una gran crecida que no solo rompió esa represa, sino que transformó el río, que también rompió parte de la cascada donde se acobijaba Felipe Pacheco, el tigre del Quequén. Vuelve este señor San Llorente con mucha más gana en 1920, y así construye una represa que no es la que tenemos hoy, sino una represa de 4 metros, desvía el río, hace canales, produce energía, y esa energía la utilizaba para una fábrica de cal. Que se ven todavía los hornos, los galpones tienen que ver con esa fábrica. Exacto. Había 4 hornos donde de las canteras que hay en la zona se extraía la piedra caliza, para meterla dentro de esos hornos, se quemaba, y después, una vez que se quemaba, que eso más o menos tardaba en cada horno en quemarse 48 horas, cuando se enfriara esa piedra, con solo golpearla ya se convertía en polvo, pero para eso había que industrializarla y embolsarla, que es la cal que se utiliza para levantar paredes, lo que usan en la construcción.
Esa cal salía con el nombre de la fábrica El Triunfo. Fue la primera calera casi del sur de la provincia de Buenos Aires. Y toda su producción se sacaba por el ferrocarril. Se sacaba para la provincia de Neuquén, precisamente la ciudad de Zapala. Con el correr del tiempo, pues las primeras construcciones nuestras acá, tanto de Oriente o de Copetona o de la región, eran asentadas en barro, todavía no se conocían las bondades de esta cal. Con el correr del tiempo se comenzó a comercializar un 30% de ese producto en la región y el 70% en Zapala. Como ustedes bien vieron, hay dos emprendimientos en este mismo paraje. Al tener una turbina que generaba electricidad y sobraba esa electricidad y haber dos pueblos recién fundados en 1911 Oriente, en 1912 Copetona, en la década del 20 se decide que esa energía que sobraba del emprendimiento llevarla a estos pueblos. Así que ya la misma empresa tenía dos emprendimientos, la fábrica de cal y una usina hidroeléctrica que brindaba sus servicios para las localidades de Oriente y de Copetonas. Estamos hablando de industrialización de los pioneros, porque eso, como decías vos, en esa época tener una fábrica de cal en esta zona o una usina eléctrica era algo totalmente avanzada. Sí, era de avanzada y de pionero, porque si hoy vemos lo que han construido hace casi 100 años, no podemos creer es decir, el grado de entusiasmo, la visión de pioneros, la visión de comercio también que han tenido en nuestros antepasados para hacer semejante obra en el Quequén Salado. Que ahora les quedó como marco, más allá de lo natural, está esto para poder contarle a la gente que viene a visitarnos, ¿no? Exacto, lamentablemente la fábrica de cal dejó de funcionar antes de 1970 porque la empresa Fortobá decide instalar justamente en Zapala, donde esta gente vendía el producto, una fábrica, así que bueno, le quitó el comercio. Así que en 1970 decide cerrarla y sigue trabajando con usina hidroeléctrica para los dos pueblos, para, como te dije anteriormente, Oriente en el partido de Coronel Dorrego y Copetonas en el partido de Tres Arroyos. Después de los militares llega la democracia, gracias a Dios, con Raúl Alfonsín, y en esos tiempos de 1980 sale un decreto provincial que un particular no podía generar electricidad, porque el dueño, don Roberto Brunel, que fue el último dueño, era un particular, no era una cooperativa, una ONG o una empresa, era un privado que estaba generando electricidad. Le dieron 5 años a este señor para que hiciera o una cooperativa o cambiara de figura. El señor ya era mayor, ya era abuelo, no quiso acomodar la empresa, y pasados esos 5 años le quitaron la concesión, tuvo que cerrar la usina y tanto Oriente como Copetonas nos conectamos al tendido eléctrico nacional. Este señor se va, lamentablemente los hijos nunca eran de La Plata, nunca habían tenido cabida en el emprendimiento, los nietos casi no lo conocieron, así que cuando se va a los 2 o 3 años muere y quedó lamentablemente en un total abandono. Al ser un lugar privado, porque todavía hoy los herederos están pagando los impuestos nacionales, provinciales y municipales, están también cada 10 años renovando la potestad de la represa que hizo el abuelo ante Hidráulica de la provincia, así que por un lado el municipio no puede hacer nada, es decir, tiene la excusa de no hacer nada porque es un lugar privado, y el privado, que son estos chicos que son los dueños, hace 30 años que no hacen nada, quedó todo lamentablemente en manos de los que no quieren las cosas, de los que roban, de los que han desarmado, de los que han destruido este paraje, lamentablemente.